Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a Bolivia News, el encuentro entre usted y la noticia. Hoy, prácticamente ya pisando el fin de semana, vamos a brindarles las noticias más importantes de nuestro país. Después de una semana atípica, ya que tuvimos feriado tanto el martes 1 de mayo, Día del Trabajador, como también el día 30 de abril. Así que prepárense porque tendremos las mejores noticias. Tierra, donde selva y agua crean un ambiente maravilloso. Existe un lugar mágico por descubrir. Puedes verlo, puedes sentirlo, puedes tenerlo. Los Lagos Lodge, naturaleza, descanso, aventura y diversión. Los Lagos Lodge, más que un hotel, un paraíso en la Amazonía boliviana. Y así comenzamos Bolivia News. El conflicto de salud se desborda en las vías. Hay mucha violencia. En las calles de las principales ciudades y en carreteras de algunas regiones del país hubo ayer disturbios y choques más duros entre los trabajadores de salud y los policías. Los puntos de bloqueo en la avenida Villazón de Cochabamba, Puerto Paila en Santa Cruz y la autopista La Paz-Alto se han convertido en campos de batalla durante la jornada de este jueves entre policías y trabajadores del sector de salud, que desde hace más de un mes se encuentran movilizados contra el Decreto Supremo 1126, que extendió de 6 a 8 horas la jornada laboral médica. Mientras tanto, el segundo día de enfrentamientos dejó como saldo decenas de personas heridas, la mayoría de trabajadores del sector de salud que fueron alcanzados por las granadas de gases y los balines. También hubo policías que resultaron lesionados por las piedras que lanzaron los salubristas. Sin embargo, no se han reportado heridos de gravedad, incluso luego de recibir asistencia médica, fueron dados de alta. En Santa Cruz, Puerto Paila fue el centro de la dura represión policial contra los médicos y los salubristas, que mantenían bloqueada la carretera desde la madrugada del jueves. Al menos 15 personas afectadas fue el saldo del enfrentamiento registrado a las 14 horas. Con más información, españoles admiten caída del valor de la TDE. La REE de España reconoce en sus cuentas de pérdida el 94% del valor de su filial boliviana. Refieren que el precio de la TDE es el de apenas 5,8 millones de euros. ¿Cuál es el valor de la transportadora de electricidad? Esa es la gran pregunta en relación a la nacionalización de la empresa boliviana. En el 2002, Red Eléctrica de España pagó por la TDE 88,3 millones de dólares, que suponían 91,7 millones de euros al cambio de ese entonces. Sin embargo, la red eléctrica ha ido admitiendo en sus cuentas un fuerte deterioro de un valor filial. Al cierre del año 2010, último dato disponible, el grupo español situaba el valor recuperable de su filial boliviana en solo 5,88 millones de euros, es decir, admitía una pérdida de valor en el orden del 94%. Las cifras no figuran en memoria de la REE, porque el TDE es una filial indirecta, donde aparece toda la información sobre las relaciones entre la filial boliviana y el grupo español es en las cuentas de la Red Eléctrica Internacional depositadas en el registro mercantil. En ella se explica que si el importe recuperable de un activo es inferior a su importe registrado en libros, entonces se entiende que se ha producido un deterioro del valor del activo. Con más noticias, la marcha llega a Bermeo, está en un territorio amistoso. La comunidad del Timi lo recibió ayer con los brazos abiertos. Palo al cuero es lo que gritaban algunas personas, y Adolfo Chávez comienza a golpear el bombo al ritmo del Viva Santa Cruz. Después de varios días malos, la novena marcha indígena llegó a un oasis llamado Bermeo, comunidad del territorio indígena multiétnico ignaciano Timi, y fueron recibidos con los brazos abiertos. Así se quedarán hoy y tal vez mañana para llevar la
ropita y además recobrar las fuerzas, así lo manifestó Chávez. La marcha salió a las 7 horas de la puerta de la estancia Cafetal, situada a 47 kilómetros de Trinidad, y caminó durante 13 kilómetros para llegar a Bermeo. La marcha salió a las 7 horas de la puerta de la estancia Cafetal, situada a 47 kilómetros de Trinidad, y caminó durante 13 kilómetros para llegar a Bermeo. En su camino se encontró con Fátima, el pueblo que le cerró la puerta por consejo... En su camino se encontró con Fátima, el pueblo que le cerró las puertas del consejo a un trío de pobladores de Oromomó, y pasó de largo en medio de aplausos de la gente que salió de sus casas para poder verlos. La marcha llegó a Bermeo a las 9 horas con 30 minutos, justo cuando la comunidad se encontraba en la capilla escuchando misa. Ayer fue el día de la fiesta de la Cruz en el Santoral Católico, y en todos los territorios indígenas hubo fiesta. Después de rezar, llegó el banquete. Los agasajaron con una sopa de yuca, con majadito y una especie de asado en olla, pero con plátanos. Un manjar que para una marcha a la que se le había acabado la carne y las fuerzas, estaba media cansada de comer locro o sopa de fideo. Y con más información en Bolivia News, el máximo galardón que otorga la Asociación Pro Arte y Cultura fue entregado anoche al director del Deber por su aporte a la actividad artística. Pedro Rivero es y será maravilloso amigo del arte. Con estas palabras, Cecilia Kenning, presidenta de la Asociación Pro Arte y Cultura, empezó anoche en el Templo de San Roque su discurso de entrega del premio Hans Roth al director de El Deber. Entre los atributos de la Asociación Pro Arte y Cultura, destacó del periodista para la distinción, estuvo que es una mecenas de las manifestaciones artísticas que dinamizan a diario la vida cultural de Santa Cruz. Don Pedro es un hombre universal por su actitud de pensamiento y su visión, pero es al mismo tiempo un amante incondicional del terruño cruceño. Puntualizó de esta manera Kenning antes de otorgar el galardón a nombre de la APAC y de todos los cientos de jóvenes y niños que interpretan la música misional. En agradecimiento, Rivero Mercado elogió los esfuerzos de la institución que impulsa el Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana Misiones de Chiquito. Los llevo en el corazón, los quiero a todos. Mis mayores reservas a las personas de la Asociación Pro Arte y Cultura, que son amigos de tantos años. Ellos compartieron conmigo su trayectoria limpia y brillante al servicio de la música y la cultura, enfatizó el director del periódico El Deber. A continuación, queridos amigos, les tenemos los datos económicos. En Bolivia News, atento porque va a vivir el mundo del deporte. Y así arrancamos nuestro sector deportivo con un resumen del fútbol boliviano. Oriente ganó a Bolívar por 2-1 y se pone en carrera por el título. Ahora está de segundo, 3 puntos que valen oro. La victoria conseguida anoche por Oriente Petrolero frena a Bolívar 2-1 en La Paz, que le permiten al equipo dirigido por Ervin Sánchez meterse nuevamente en la lucha por el título del torneo Clausura. A 4 puntos del líder San José con 35 puntos y a 3 fechas para el final de la temporada. A 10 días de la conclusión del torneo Clausura, este parece haberse acabado antes para el marcador central de Blooming, Enrique Díaz, que tiene una lesión fibrilar de 7 milímetros y cuyo tiempo de recuperación es como mínimo una semana. El jugador lamenta la situación y hace fisioterapia a doble turno para intentar llegar en buenas condiciones para el último partido, que es frente a Real Potosí en el Tahuichi Aguilera. La derrota sufrida anoche en casa ante San José por 1-0 terminó condenando a Real Mamoré cuando aún restan 3 fechas por jugar. El equipo veniano, que se abraza a un milagro para alargar su agonía en la liga, finalmente se despide del fútbol profesional tras su debut en el año 2007. El único gol del partido disputado en el estadio Gran Mamoré fue obra del central Luis Palacios en 1 minuto 78. El empate servía a Mamoré para ampliar sus épocas de esperanza y salvación que le quedaban, pero volvió a caer en casa y los números en rojo ya no tienen vuelta para atrás.
Por su actuación en gremio, Marcelo Martins dedicó el triunfo sobre Fortaleza al delantero legendario del gremio, Mario Jardel, que antes del encuentro visitó a los jugadores tricolores y les dio algunos consejos. Según el diario Globesport.com, el delantero boliviano dedicó su gol a uno de los históricos del conjunto gaucho. Martins jugó su segundo compromiso en gremio luego de una lesión que tuvo 28 días al margen del torneo estatual. El miércoles, el goleador volvió a anotar para el equipo tricolor y ayudó con la victoria por el 2-0 sobre el Fortaleza, por los octavos de final de la Copa de Brasil, que es el segundo torneo nacional más importante. El regreso del Matador fue el domingo frente a Internacional en el Clásico Gaucho por la final de la segunda ronda del torneo estatual. En esta ocasión, Martins ingresó en la segunda parte, pues venía de recuperarse de la lesión en el muslo de la pierna derecha. Con esta información, queridos amigos, hemos llegado al final de Bolivia News. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y no se olviden que sus comentarios en nuestras páginas de Facebook y Twitter son muy importantes para nosotros. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.